En la escuela dominical hemos visto el llamado del pastor, el carácter del pastor y el pastor y sus dones. Y en esta oportunidad me corresponde a mí hablar acerca del pastor y su mensaje. Pero antes de entrar en materia, quiero que por favor me acompañen una vez más al trono de la gracia. Vamos a orar. Señor, nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos gracias una vez más porque nos permites reunirnos por estos medios para escuchar tu palabra, para exaltarte por medio de los cantos, por medio de la oración, por medio de la enseñanza y de la predicación de tu palabra. Rogamos, Señor, que nos hables en este día, que todo lo que expongamos esté conforme a lo que tu palabra dice. Oramos para que tu Espíritu nos asista. Nosotros somos deficientes para hacerlo, necesitamos de tu ayuda, de tu iluminación, y que vengas tú, oh Señor, con el poder que desciende de lo alto y a través de tu Santo Espíritu apliques tu palabra, porque te lo rogamos en Cristo Jesús y en su nombre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les decía hace un momento, nos corresponde hablar en esta mañana acerca del pastor y su mensaje. Y yo quisiera que me acompañaran con sus Biblias en segunda a Timoteo, capítulo 4, segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Antes de ir a segunda a Timoteo, ese texto lo vamos a meditar más adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por la manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Quiero dar créditos en esta mañana al pastor John Spitia. Sus consejos me sirvieron de gran ayuda y sus aportes para poder preparar este mensaje. Por más de 44 años, el pastor Charles Simeón estuvo en el siglo XIX en Cambridge, Inglaterra, desde un único púlpito, predicando con toda claridad y sencillez la palabra del Señor. Y él definió esa convicción al exponer la escritura de la siguiente manera. Él dijo: mi esfuerzo consiste en sacar de la escritura lo que está ahí, lo que nosotros conocemos comúnmente como exégesis, extraer del pasaje lo que está ahí, lo que el Espíritu Santo de Dios inspiró. Decía él: tengo un gran celo en esta cabeza, nunca hablar más de lo que creo que es la mente del Espíritu Santo en el pasaje que estoy exponiendo. En otras palabras, no colocarle al pasaje lo que el pasaje no dice y lo que nosotros conocemos comúnmente como eisegesis. Y él enmarcó firmemente el objetivo de la exposición bíblica de la siguiente manera: humillar al pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad. Ese es el objetivo que todo pastor, predicador
y maestro de la palabra de Dios debe proponerse al exponer las Sagradas Escrituras. Y creo que el apóstol Pablo no solamente muestra este principio, sino que lo amplifica en 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5 que nosotros acabamos de leer. Y sobre este pasaje, yo quiero que consideremos esta escuela dominical, este mensaje acerca del tema el pastor y su mensaje. Pero antes de entrar en materia, permítanme darles un poco de contexto. El apóstol Pablo escribe 2 Timoteo, se encuentra en la cárcel. Recuerden, él ya le había escrito una carta a Timoteo en su primer encarcelamiento. Recuerden que Pablo estuvo bajo arresto domiciliario, tenía ciertas libertades para ese momento, después del año 64, cuando Nerón inicia la persecución a los cristianos. Pero para este entonces, que es muy probable que sea el año 67 después de Cristo, el apóstol Pablo se encuentra en una celda, se encuentra sujeto a cadenas. Y no solamente eso, sino que está a punto de ser ejecutado. Eso lo podemos ver si nosotros leemos todo el capítulo 4 de 2 Timoteo. Es más, el mismo apóstol Pablo ha dicho que ya tuvo una audiencia donde él dice que ninguno le acompañó, ninguno de aquellos colaboradores que estuvieron con él le acompañó. Muy seguramente por miedo también a ser perseguidos, a ser encarcelados. Es más, él dice que fue librado de la boca del león. Y hay un dato sumamente interesante allí, porque dice también que Demas le ha abandonado siguiendo o amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y el apóstol Pablo escribe a Timoteo, a su hijo en la fe, con el propósito de alentarlo, de animarlo en el ministerio. Si nosotros vemos en el capítulo 2, le habla cómo es un soldado de Cristo. En el capítulo 3 habla acerca del carácter de los hombres en los postreros tiempos, y estos hombres en los postreros tiempos significa, o nosotros debemos ubicar los postreros tiempos entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Más exactamente, algunos lo ubican entre la ascensión de Cristo y su segunda venida. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que para poder confrontar a estos hombres con estos caracteres, él dice y apela a la suficiencia de las Escrituras. Es en ese contexto en el cual le dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y luego dice, y habla de la suficiencia de las Escrituras, dice, toda Escritura es inspirada por Dios. La Escritura es inspirada por Dios, ¿por qué? Porque fue exhalada. El Espíritu Santo inspiró o llevó a los hombres a registrar exactamente lo que Dios quería que quedara registrado en su palabra, y por esa razón es útil, no necesitamos nada más. Y es lo que Pablo le está aquí recordando a Timoteo. Dice, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, o enteramente, como dice otra versión, preparado para toda buena obra. Y es en ese contexto en el cual nosotros vamos a hablar acerca del pastor y su mensaje. Y yo quiero que estudiemos este tema bajo dos encabezados. En primer lugar, vamos a ver el mandato del mensaje, y en segundo lugar vamos a ver el contenido del mensaje. Vamos a ver entonces el mandato del mensaje. Y quiero que por favor una vez más leamos 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Lo primero que nosotros encontramos aquí es un encargo
es un ruego de parte del apóstol Pablo a Timoteo, pero no simplemente consiste en encomendar algo y que él debe hacer y ya. No, aquí se refiere a un ruego solemne. Es como si se estuviera realizando una ceremonia donde se está dando testimonio de algo que literalmente dice aquí en el texto el apóstol Pablo: estoy dando testimonio. Pero este testimonio es de una manera intensiva. Nosotros lo podemos ver ahí. Te encargo solemnemente. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Es decir, Timoteo, yo te estoy encargando hoy que prediques la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo delante de dos testigos. Y ustedes lo pueden ver. Dice, en la presencia de Dios, es decir, de Dios el Padre y de Cristo Jesús, de Dios el Hijo. Aquí el apóstol Pablo está apelando a dos testigos, los cuales van a dar testimonio de que el apóstol Pablo le ha encargado aquí a Timoteo una tarea, y es predicar la palabra de Dios. Y obviamente, por ende, a todos los pastores, a todos los maestros, a todos los predicadores, de predicar, de enseñar puramente la palabra de Dios. Y estos testigos son válidos. ¿Por qué razón? Porque recuerden que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 19, versículo 5, dice lo siguiente, para ver la validez, y ustedes pueden ir allí a ese pasaje para ver la validez de los testigos. Dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos, mínimo 2 testigos. Y aquí el apóstol Pablo está colocando esos 2 testigos de que realmente él le dio un encargo a Timoteo. Recuerden, Pablo está pronto a ser sacrificado y él quiere que Timoteo cumpla con este mandamiento, con este mandato que él le ha dado delante de Dios el Padre y delante de Dios el Hijo. Pero no solamente Pablo le hace un encargo o le da un mandamiento solemne a Timoteo, y por extensión, como lo he dicho, a todos los pastores, a todos los predicadores y a todos los maestros de la Biblia. Sino que también nosotros podemos ver algo más, y es que muestra la severidad o la seriedad de ese encargo, de ese mandato que el apóstol Pablo está dando aquí. Y el punto es que todo predicador debe enseñar, debe predicar la palabra del Señor fielmente. ¿Por qué razón? Porque un día Él va a dar cuentas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él venga a consumar su reino en su segunda venida, como lo hemos estado viendo los miércoles con el pastor William. Es por esta razón, mis hermanos, que Santiago dice en Santiago capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y obviamente que Dios da dones, como lo explicó muy bien el pastor Diego. Él da dones a la iglesia para la edificación de la iglesia. Pero el punto aquí es que muchos quieren ocupar púlpitos, muchos quieren estar enfrente, no realmente para cumplir con este trabajo. Y es un trabajo arduo, pero es glorioso. Con este encargo de predicar, de enseñar puramente la palabra de Dios, sino lo que ellos quieren es figurar. Y es por esa razón que el apóstol Santiago, dice aquí que no se hagan maestros muchos de vosotros con malas intenciones. ¿Por qué? Porque recibirá un juicio más severo.
porque no van a ir con una intención correcta de glorificar al Señor y de exponer su palabra. Por eso cada pastor, cada predicador y cada maestro, y obviamente también la iglesia de Cristo, todos debemos un día comparecer ante Cristo. Si nosotros como predicadores o maestros predicamos y enseñamos la palabra de Dios fielmente, pero también la iglesia va a ser juzgada si escuchó fielmente la exposición de las Sagradas Escrituras tal como el Espíritu Santo de Dios lo registró. Es por esa razón que es importante que ustedes conozcan cuál debe ser el mensaje que nosotros debemos dar a la iglesia. Mis hermanos, Cristo no va ese día a juzgarnos por qué tan bonitas hicimos las diapositivas, las actividades que incluimos en la escuela dominical, que obviamente esto no debe ser el fin de la exposición, sino que el fin de la exposición es la palabra del Señor, no las actividades. Sí, son recursos que debemos utilizar, obviamente, para poder proyectar mejor la palabra del Señor, pero ese no es el fin. El fin es exponer la palabra del Señor fielmente. Él no va a mirar qué tan elocuentes nosotros fuimos al hablar. De hecho, todo lo que nosotros utilizamos, qué tan interesante fue. No, mis hermanos, Cristo nos va a juzgar por la manera en que nosotros trazamos la palabra de Dios con precisión. Y aunque este es un mandato para todos los pastores, debe ser tomado con mucha seriedad por cada predicador itinerario y por cada maestro de escuela dominical. Y aquí yo estoy incluyendo también a los maestros de niños. No son las actividades, no son las manualidades, es la precisión con la cual se trazó la palabra del Señor. Habiendo visto el mandato, ahora vamos a considerar el contenido del mensaje. Y vamos a irlo desarrollando paso a paso de el texto bíblico 2 Timoteo capítulo 4 de los versículos del 2 al 5. Luego de darle el mandato, el apóstol Pablo a Timoteo le dice, predica la palabra. Y ahí encontramos el primer elemento del contenido del mensaje. Debe ser bíblico. Y la palabra que allí se traduce como predicar es la palabra griega keruso. Y esta palabra significa proclamar o anunciar públicamente como un heraldo o un mensajero, algo que el rey ha mandado anunciar con autoridad y que demanda atención y obediencia. Así que la verdadera predicación o la predicación bíblica es la proclamación de lo que Dios ha dicho y ha hecho. Y no se basa en la elaboración de lo que el hombre ha hecho o de lo que el hombre piensa. Esta palabra tenía un trasfondo en la antigüedad, y es que cuando un rey había conquistado un territorio, él enviaba a un mensajero o a un heraldo a que proclamara en alta voz la victoria del rey y las nuevas formas de gobierno o los estatutos o lo que el rey demandaba ahora. Pero este mensajero no debía agregarle nada más, debía decir exactamente lo que el rey le había mandado decir. Y es lo que nosotros debemos hacer, exponer claramente y llanamente la palabra de Dios tal como el Espíritu Santo de Dios lo registró. Es por esa razón que de nuevo quiero que leamos 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Por eso Pablo es tan incisivo en este tema con Timoteo y le dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
Y también escribiéndole a los colosenses, le dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra de Cristo habite o more, dice otra versión, en abundancia en vosotros. Y ya vimos las razones, porque es útil para enseñar, para reprender, para corregir, etcétera, etcétera. Por eso nosotros debemos todo el tiempo estudiar y estar expuestos a la palabra de Dios como pastores, obviamente, para poder enseñarle al pueblo, predicarle al pueblo, nada más que la palabra de Dios en la consejería, en todo lo concerniente al ministerio pastoral. Dice, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros. Aunque aquí le está escribiendo a una iglesia, obviamente, principalmente los pastores deben hacer esto, y obviamente también cada creyente. Dice, amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y vemos ahí, mis hermanos, la abundancia de la escritura. Siempre debemos recurrir a las sagradas escrituras en todo lo concerniente. Y esto, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe predicar nada más que la palabra de Dios. Pero otro elemento que nosotros encontramos allí es que debe ser a tiempo y fuera de tiempo. Continúa diciendo, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Literalmente lo que significa es ponte de pie en buen tiempo señalado y no en buen tiempo señalado. Lo que indica, mis hermanos, es que en todo tiempo se debe proclamar el mensaje de las Sagradas Escrituras. No hay un tiempo apropiado para hacerlo o no hacerlo. En un sepelio debemos predicar la palabra del Señor. En un matrimonio debemos predicar la palabra del Señor. En todo tiempo la gente necesita escuchar la palabra del Señor. El pueblo del Señor necesita escuchar la palabra del Señor. No cuentos, no historias, sino la palabra del Señor es el mensaje que nosotros debemos llevar al pueblo de Dios. Pero también este mensaje debe ser confrontativo. Y es lo que continúa diciendo aquí el apóstol Pablo, redarguye. La palabra que se pone aquí o que se traduce aquí como redarguir, literalmente significa poner al descubierto. Por medio del mensaje se debe sacar a la luz pública algo que está oculto con el fin de denunciarlo, con el fin de denunciar a alguien que está encubriendo o escondiendo algo. En este caso está encubriendo su pecado. Y no es que obviamente me voy a parar desde el púlpito, en este caso ahora detrás de las pantallas o delante de la pantalla a echar indirectas, no es eso, sino que es por la misma exposición de la palabra de Dios, que la palabra de Dios desnuda en el corazón de aquella persona que está encubriendo su pecado y lo saca a la luz pública de tal manera que él se ve confrontado, se ve identificado con lo que se está enseñando o se está predicando y dice, sí, realmente he pecado contra el Señor. Pero eso se debe hacer de nuevo, enseñando y predicando fielmente las Sagradas Escrituras, ya que las Sagradas Escrituras actúan juntamente con el poder del Espíritu Santo, siempre y cuando se esté enseñando y predicando lo que la Escritura dice. Y voy a hacer bastante énfasis en ello. De tal manera que a través de ese mensaje se deje convictos de pecados a los oyentes, convencerlos de su maldad, y por tal razón el mensaje no se queda allí. Por eso dice que debe ser, o por eso el apóstol Pablo dice aquí, reprende. Así que otro elemento es que debe ser
de reprensión. El mensaje del pastor incluye juzgar por medio de la exposición de la palabra y encontrar una falta, en este caso encontrar el pecado a través de la exposición de la palabra del Señor y corregirlo. Lo saca a la luz pública, a través de ello lo reprende, es decir, lo corrige. Y creo que el Señor lo dijo muy claramente a través del profeta Jeremías. Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, los versículos 21 al 22. Aquí el Señor está denunciando a los falsos maestros. Recuerden que para el tiempo de Jeremías se le decía, o a través de los falsos profetas, decían ellos que venía paz, que venía tranquilidad, que venía seguridad, pero el Señor por medio de sus profetas le decía, no, deben someterse a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y miren lo que dice el Señor aquí, hablando de aquellos que él no había enviado. Dice, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero el versículo 22 es clave. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi consejo, si ellos hubieran estado en secreto conmigo, si ellos hubieran estado en intimidad conmigo, ¿qué hubiera pasado? Dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y esa es la tarea que debe hacer el pastor. Debe estar en lo secreto con el Señor para escuchar su voz y luego exponer fielmente la palabra del Señor y hacerlos volver de la maldad. Y eso lo hace por medio de la reprensión bíblica. Pero también debe hacerlo con exhortación. Miren lo que continúa diciendo, exhorta. Y esta palabra es bien interesante, porque en el original significa uno que está al lado de. Es decir, alguien o uno que está al lado de alguien para llamarlo. Ya por medio de la exposición le sacó a la luz su pecado, lo ha reprendido por medio de la exposición. Ahora va a estar a su lado para llamarlo, para confrontarlo, para animarlo y para consolarlo. Y esto lo debe hacer. Y lo debe hacer, continúa diciendo, con mucha paciencia. Con mucha paciencia, y ese es el otro elemento, debe ser con paciencia. Y aquí es interesante de nuevo la palabra que se utiliza, porque literalmente significa largura de espíritu, o lo que otros han llamado de nariz larga. Es decir, que es lento para enfadarse. Y eso hace parte del carácter de Dios. Él respira. Él no toma, como nosotros, decisiones apresuradas. Por esta razón, nosotros debemos imitar este carácter santo de Dios. Debemos hacerlo con paciencia. Nosotros sabemos que hay ovejas que son difíciles y que requieren aún mucho más tiempo, pero debemos hacerlo. Debemos predicarle la palabra, debemos hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, les debemos sacar a la luz pública su pecado, debemos reprenderlos, debemos exhortarlos, pero todo esto se debe hacer con mucha paciencia. Pero mis hermanos, ojo acá, porque paciencia no significa tolerancia al pecado. No significa tolerancia al pecado. Mire lo que el apóstol Pablo le dice ahí mismo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. Dice, corrigiendo tiernamente. Hay algunas versiones que dice con paciencia, u otras dice con mansedumbre, a los que se oponen. Hay algunos de los cuales estamos haciendo este trabajo y se oponen. Y obviamente son falsos maestros, pero también hay otros que están falsamente engañados. Dice que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento
de la verdad. Hay extraviados, obviamente hay personas que están engañadas y personas que no están convertidas, pero el medio que debemos utilizar es la enseñanza, es la predicación de la palabra de Dios. Y es por esa razón que no solamente debe ser con paciencia, sino que también debe ser con enseñanza. Dice ahí, e instrucción, dice esta versión. La enseñanza no solamente es impartir conocimiento, sino que va acompañada de instrucción y corrección por medio de la palabra de Dios. No simplemente es impartir conocimiento. El pueblo del Señor no viene a escuchar un mensaje o una cátedra de griego, de filosofía, de gramática, de gastronomía, de economía. No, el pueblo del Señor lo que necesita escuchar es la voz de Dios, el mensaje de Dios. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros debemos ocuparnos de instruir al pueblo con la palabra del Señor. Y ustedes, mis hermanos, deben venir a escuchar es la palabra del Señor. Mire lo que dice allí en primera a Timoteo capítulo 4, versículo 13. Dice el mismo apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, dice lo siguiente: entre tanto que llego. Recuerden, él había dejado a Timoteo en Éfeso. Dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras y la exhortación, y vean, y la enseñanza, ¿pero de qué? De la escritura. Si alguien quiere aprender griego, gramática, para eso está la academia, para eso está el seminario, pero aquí necesitamos exponer la palabra del Señor fielmente, tal como Él la inspiró. Pero también Él le dice a Tito lo siguiente, ahí en Tito capítulo 1, versículo 9. Dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. ¿A la enseñanza de qué? De la palabra de Dios, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Pero también otro elemento es que debe ser fiel a las escrituras. Y vamos a continuar leyendo desde los versículos 3. ¿Por qué Timoteo y todo pastor y todo maestro y todo predicador de la escritura debe hacer lo que hemos dicho o debe utilizar estos elementos en su mensaje? Bueno, dice aquí, porque vendrá tiempo cuando no soportarán o no aguantarán la sana doctrina. Las personas se van a cansar de escuchar la sana doctrina. Pero nosotros no debemos utilizar otras metodologías, otras estrategias, sino la palabra de Dios. Dice, sino que teniendo comezón de oídos, piquiña de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y esto a mí me llena de temor. Siempre lo enfocamos, y aunque más adelante dice que son algunos de los que se han apartado, pero siempre lo enfocamos con los falsos maestros. A mí a veces me da temor cuando yo veo en la pluralidad de ancianos, cuando la iglesia comienza a sentir cierta inclinación por ciertos pastores. Y creo que nosotros como pastores debemos preguntarnos, ¿estamos exponiendo fielmente la palabra de Dios? ¿O le estamos dando al pueblo lo que ellos quieren oír? ¿Les estamos satisfaciendo su comezón de oído? Y por eso quizá ellos ahora nos ven como sus maestros, porque nosotros les estamos dando, enseñando o predicando lo que ellos quieren oír y no realmente lo que Dios dice en su palabra. Esto es peligroso. Dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Dejarán, les fastidiará la sana doctrina, la fiel exposición de la palabra de Dios, y se volverán a los cuentos ficticios, a las fábulas artificiosas. Pero uno esperaría que le dijera, si
si estuviéramos hoy en día con los maestros estos de la prosperidad, de todos aquellos del pensamiento positivo y todo esto, le dirían o le hubiesen escrito a Timoteo, pero Timoteo, mira cuáles son las estrategias, mira qué es lo que están utilizando los del lado, que la iglesia está creciendo bastante. No, miren que no es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sino que él le dice, pero tú, y pero tú es importante porque es, Timoteo, haz tú la diferencia. Pastores, ustedes hagan la diferencia. Le dice, sé sobrio. Y esta palabra significa absténgase de hacer lo que los falsos maestros o aquellos que están satisfaciendo el deseo o la comezón de oído del pueblo, no lo hagan. Tengan dominio propio en cuanto a ello. Dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas. En vez de ello, sufre penalidades. Si por predicar la verdad tienes que ir a la cárcel, ve, no importa, yo estoy aquí, dice Pablo, y estoy en cadenas y soy prisionero de Cristo, pero soy fiel a lo que mi Señor me dijo que hiciera. Dice, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo también, escribiéndole a los corintios, dijo lo siguiente, en segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Y este pasaje es hermoso. Dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra, o que adulteran, o que falsifican la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mis pastores, predicadores, maestros, a quien vamos a encontrar en el auditorio en primera fila es a Dios. Es a Dios, mis hermanos, porque nosotros estamos delante de Él. Él nos está escuchando lo que nosotros estamos diciendo. Recuerden esos dos testigos. Y mis hermanos, nosotros sabemos por la enseñanza de la Trinidad de que ahí también está el Espíritu Santo. Tenemos 3 testigos delante de nosotros, sentados en primera fila, escuchándonos lo que nosotros estamos diciendo con respecto a la palabra de Dios. Y por esa razón vamos a dar cuentas. Por eso debe ser fiel a las Escrituras. Pero también nos presentamos ante el pueblo, delante de Dios, de parte de Dios, porque traemos un mensaje. Por eso esta labor es ardua, requiere trabajo, requiere oración, sacrificio, y requiere también que la iglesia esté orando por sus pastores para que podamos cumplir con toda cabalidad lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y ahora sí, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 15 al 16, vayamos allí por favor, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia. Y esta palabra procura significa apresurarse a hacer algo, esforzarse, ser solícito, tener siempre la intención de hacer algo. Timoteo, pastores, esfuércense, apresúrense, siempre con diligencia, a presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y la palabra que aquí se traduce como que maneja con precisión, en el griego quiere decir que corta o que traza rectamente. Y por esa razón no se va a avergonzar, porque está exponiendo fielmente lo que el texto dice. Y esto a mí realmente me confrontó bastante. Dice el versículo 16, evita las palabrerías vacías y profanas. A veces queremos adornar las enseñanzas, los sermones, con palabras persuasivas, pero no es lo que está diciendo. Debemos exponer claramente la palabra de Dios. No tenemos que ir a hacer algo más. ¿Por qué razón? Dice, porque los dados a ellas, a las palabrerías vacías y profanas, los dados
a esas palabras, dice, conducirán más y más a la impiedad. Y recuerdan lo que decía Charles Simeón, que nosotros debemos promover la santidad, pero si no estamos exponiendo la palabra de Dios, sino que nos vamos a otros lados, a la historia. Bueno, la historia es necesaria, hay momentos en los cuales necesitamos presentar la historia para poder poner en contexto lo que el texto dice, pero si nos vamos a otros tópicos y no a exponer la palabra de Dios, no se va a ver santidad, sino que se va a promover es más la impiedad. Y esto es sumamente terrible. Pero no solamente debe ser fiel a las Escrituras, sino que también el mensaje debe ser cristocéntrico. El mensaje debe ser cristocéntrico. Es inconcebible, mis hermanos, que escuchemos un mensaje bien elaborado, palabras bonitas, elocuentes, que escuchemos de todo que se habla en el mensaje, pero que Cristo está ausente. La verdad, mis hermanos, eso no tiene ningún asidero ni ningún valor bíblico. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahí en primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 hasta el versículo 25. Dice, porque ya que en la sabiduría de Dios, y si ustedes ven el contexto, la sabiduría de Dios se refiere al Señor Jesucristo, a la crucifixión, a la cruz. Dice, el mundo no conoció a Dios, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. ¿Y cuál era la sabiduría del mundo? La filosofía griega. Mis hermanos, los corintios eran muy dados a escuchar la retórica de la sabiduría griega. A ellos les encantaba que vinieran maestros y personas elocuentes a hablar. Eso los impactaba, eso los hipnotizaba. Por eso Apolos, y aunque Apolos obviamente que fue un hombre bíblico, que la escritura lo menciona como poderoso en palabras, pero eso le llamaba la atención a los corintios, más que al apóstol Pablo. Parece ser que Pablo no era muy dado al hablar verbalmente, sí a escribir, pero al hablar verbalmente. Sin embargo, él lo hizo obviamente cuando fue a Corinto con un propósito. Dice, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios. Por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad o la locura que le llamaban los corintios de la predicación salvar a los que creen. Y vean la razón, dice, porque en verdad los judíos piden señales. Ustedes pueden leer los evangelios, todo el tiempo los judíos le estaban diciendo a Cristo, muéstranos una señal. Dice, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, el apóstol Pablo, Timoteo y sus colaboradores, ¿qué hacían? Y es lo que nosotros debemos hacer. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Los judíos tropezaban en Cristo y pedían esas señales, pero los gentiles le llamaban necio o le llamaban locura. Dice, más para los llamados, tanto judíos como griegos, es decir, para los elegidos, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo les escribe en el capítulo 1 a los Romanos, en 16, 17, que el evangelio es poder de Dios para salvación? Pablo no fue con la sabiduría del mundo, con lo que querían escuchar los corintios. Él les expuso claramente el evangelio. Dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Es más poderosa lo que le llamaban los hombres necedad, que es la predicación del evangelio. Dice, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, es como si hay algo débil en Dios, y obviamente no lo hay, pero si aún hubiera algo débil en Dios, es más fuerte que los hombres. Es más fuerte
que la fortaleza de los hombres. Por eso Pablo no fue en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Y más adelante, ahí en el capítulo 2 dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. No fui a presentar un mensaje emotivo con palabras elocuentes, con palabras bien elaboradas. No les fui a hablar acerca de la filosofía de los griegos, sino que él dice, pues nada me propuse saber entre vosotros, sino que, dice, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Dice Pablo, yo tenía una intención y era proclamar puramente el evangelio y mostrar a Cristo en la faz del evangelio. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, porque él sabía que la obra no dependía de él. Dice, y ni mi mensaje ni mi predicación, de nuevo otra vez vuelve a decir, fueron con palabras persuasivas de sabiduría, o también se pudiera decir de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mis hermanos, cuando nosotros exponemos claramente la palabra de Dios, clara y llanamente la palabra de Dios, es cuando el Espíritu Santo actúa, no cuando nosotros colocamos por encima de la palabra de Dios nuestros conceptos, nuestros pensamientos, aún nuestros conocimientos que no sean bíblicos. Nosotros podemos ver ahí en Lucas, capítulo 16, versículo 29, Lucas 16, vayamos allí, por favor. Lucas capítulo 16, versículo 29 al 31. Recuerden que está en el contexto de la historia de el rico y Lázaro. Lázaro muere, es llevado por los ángeles al cielo. ¿Qué ocurre con el rico? El rico muere, es sepultado y despierta en el infierno. Y estando allí en el tormento, entonces le dice a Abraham, le dice, pero versículo 29, bueno, él más atrás en el versículo 28, le dice, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar. Le está diciendo el rico a Abraham, envía a Lázaro, para que ellos no vengan a este lugar de tormento, para que ellos no vengan al infierno. Pero ¿qué le responde Abraham? Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Pero ¿cuál es la respuesta de Abraham? Y obviamente son palabras de Cristo, porque Cristo es el que está hablando de esta historia. Dice, mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Y vamos a ver por qué Lucas resalta bastante escuchar, en palabras de Cristo, escuchar a Moisés y a los profetas. Vamos a ir a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Recuerden, está el Señor Jesucristo ya resucitado, van los discípulos camino de Maús, van comentando lo que ha ocurrido, de cómo los gobernantes mataron a Cristo, pero Él les dice en versículo 24, vamos a leerlo desde ahí, dice, algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron, tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, de nuevo, escuchen, los profetas, Moisés, y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Ahora podemos entender por qué Abraham le decía al rico, si tus hermanos no oyen a Moisés y a los profetas, no van a escuchar a un muerto. ¿Por qué? Porque Moisés y los profetas hablan acerca del Señor Jesucristo. Y debemos mostrar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Debemos
enseñar a Cristo desde el Antiguo Testamento, debemos predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Obviamente en el Nuevo Testamento lo vemos mucho más claro, pero más adelante, el versículo 44, y les dijo, esto es lo que yo os decía, cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en el Pentateuco, los 5 primeros libros, en los profetas y en los salmos. Por esa razón, él le dice, escuchen a Moisés y a los profetas. Ahí vemos nosotros que Pablo, y obviamente ustedes ven, todos los apóstoles predicaron y enseñaron a Cristo, aún el mismo Señor Jesucristo. Vemos a Cristo predicando a Cristo. Vemos a Cristo enseñando a Cristo desde el Antiguo Testamento, porque obviamente el Nuevo aún no se había escrito. Ahí sí sale, a veces hay mensajes, mis hermanos, y a veces comparto con los pastores y decimos, a veces hay mensajes que tenemos que decir como decía María Magdalena, el Señor no está aquí, no sabemos dónde lo han puesto. Escuchamos la escuela dominical y decimos, el Señor no está ahí en la escuela dominical, no sabemos dónde han puesto a Cristo. Escuchamos la predicación y Cristo no está en la predicación, no sabemos dónde se han llevado al Señor. Es por eso, mis hermanos, y aquí les voy a compartir una gráfica. Cuando nosotros estamos estudiando el texto, debemos extraer lo que el texto dice, y ese proceso se conoce como exégesis, y obviamente que incluye muchas cosas. Debemos ver con el lente de la primera audiencia qué fue lo que el autor quiso decirle a aquella audiencia. Debemos ver cómo ese mensaje encaja con la teología sistemática. La teología sistemática es aquella que se encarga de organizar las doctrinas para poderlas estudiar de una manera organizada. La teología bíblica, que es la revelación del plan de salvación tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y ahí es donde nosotros hacemos una reflexión teológica, cómo el pasaje que yo estoy exponiendo se relaciona con la obra de Cristo. Alguien dice que nosotros debemos pasar el texto por el Calvario, ir a la cruz de Cristo, ver su muerte, ver su sepultura, ver su resurrección, que es a lo que el apóstol Pablo llama en 1 Corintios 15 el Evangelio. Y luego ahí sí, mis hermanos, debemos contextualizarlo. ¿Qué es lo que ese pasaje nos dice a nosotros ahora? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Mostrando a Cristo, exaltando a Cristo. Quiero compartir algo que extraje del profesor Joseph Owen o Joe Owen en las clases que estamos viendo en el seminario, y me gustó esto y le tomé una captura de pantalla, lo he tomado prestado porque me pareció muy pertinente citarlo, lo que decía Charles Spurgeon. Él decía lo siguiente: el lema de todo verdadero siervo de Dios debe ser: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Dice él, o decía él, un sermón sin Cristo es como pan sin harina. Dice, ¿no hay Cristo en tu sermón, caballero? Entonces vete a casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. Pastores, predicadores, maestros, iglesia, si un mensaje no tiene a Cristo, no vemos a Cristo, no vale la pena oír. Así tenga elocuencia, así tenga gramática, así tenga griego, hebreo, tenga sabiduría humana, no vale la pena oír porque Cristo no está ahí. ¿Cómo se van a convertir los perdidos si no ven a Cristo? ¿Cómo vamos a exaltar a Dios si Cristo no está allí? Es por eso que el mensaje debe ser cristocéntrico. Y por último, debe ser para la gloria de Dios. En Romanos 11:36 dice lo siguiente. Romanos capítulo 11:36 dice lo siguiente. Y quiero que me acompañen de nuevo a este texto. Dice la palabra del Señor, porque de Él, de Cristo, de Dios, por Él y para Él
son todas las cosas, aquí incluye la predicación, incluye la enseñanza de escuela dominical, la consejería, bueno, todo para Él. Dice, a Él sea la gloria para siempre. Amén. El mensaje debe ser para la gloria de Dios. Así que el mensaje del pastor debe humillar a los perdidos. De tal manera que a través de ese mensaje, los perdidos, los pecadores puedan ver su condición perdida, puedan ver las llamas del infierno a sus pies, puedan ver la ira de Dios latente sobre sus vidas, que a través de la exposición ellos puedan decir, estoy perdido, si muero me voy a condenar. Pero también debe mostrarles a Cristo, debe mostrarles que el camino de salvación es Cristo y que si ellos creen en Cristo van a ser salvos. Y ahí es donde exalta a Cristo. Debemos mostrar a Cristo, debemos exaltar a Cristo, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado. Por eso yo he insistido varias veces, nosotros no tenemos que agradecerles a los pastores. Gracias, pastor, no. Gracias, Cristo, por el mensaje. Si fue conforme a las Escrituras. Ora por tus pastores. Ora por ellos para que siempre expongan las Sagradas Escrituras y se pueda ver a Cristo en la faz del Evangelio. Pero también debe promover la santidad en aquellos que han creído en Cristo. Debe denunciar el pecado, debe mostrarles el pecado, debe exhortarlos, pero también mostrarles qué deben hacer para volver al Redentor y vivir para su gloria. Que Dios aplique su palabra. Vamos a orar. Señor, nuestro buen Dios, te damos gracias una vez más porque nos permites estar expuestos a tu palabra en esta mañana. Rogamos que seas tú aplicando este mensaje a nuestras vidas, sellándolo con tu Santo Espíritu y ayúdanos, oh Señor, a ser fieles como pastores al mensaje que tú nos has encargado, a la proclamación pura de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cumplir el ministerio, que nosotros seamos conscientes de ello. Y a los maestros, a los predicadores itinerarios, que siempre prediquen tu palabra, ya que tu palabra es el medio por el cual tú nos hablas hoy en día. Gracias te damos, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.